Bien, ahora vamos a ver esta región tan bonita de Yucatán. Muy bien, pues buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias antes de orar. Ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y vamos a hablar acerca de este Mesías prometido, abriendo esta hermosa temporada. Si bien algunos lo entienden o no, pero pues creo que es la temporada que para todos es favorita, ¿no? Es la temporada de las grandes comilongas, ¿no? Es la temporada de las fiestas. ¿Por qué no decirlo así? También es la temporada del dinero, llega el aguinaldo, pero también la temporada de los gastos fuertes, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué temporada debería ser para el que conoce al Señor. Y vamos a leer ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y voy a dar lectura, y ustedes lo siguen por favor ahí en su Biblia, del versículo 67 al versículo 80. Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 80. Y dice así la palabra de Dios. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librándonos de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a orar, hermanos. Señor buen Padre, te damos tantas gracias por la bendición que nos das de estar juntos otra vez reunidos en este lugar, con el único propósito, Señor, de adorarte, de alabarte, Padre, de rendirte gloria, de darte las gracias también por todos tus favores que recibimos de tu mano. Y ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu santa palabra. Habla a nuestros corazones, Padre, que sea tu Santo y Divino Espíritu el que nos guíe a toda la verdad de tu Hijo Jesús. Y que hoy, Señor, salgamos convencidos que la esperanza, nuestra esperanza, está segura en tu Hijo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien, hermanos, les voy a dar un poco de contexto acerca de lo que acabamos de leer. Porque, bueno, esto que acabamos de leer es la profecía de Zacarías o el cántico de Zacarías. Y es muy chistoso. Luego, Dios sí tiene sentido del humor, porque son las primeras palabras de alguien que estuvo mudo. Alguien que estuvo mudo por lo menos unos 9 meses, ¿no? Estuvo mudo. Entonces, y fíjense cómo está esta situación. Después del profeta Malaquías, el Señor hizo silencio. Después del profeta Malaquías, el Señor hace un silencio que, bueno, un silencio del Señor, pues a lo mejor uno dice, bueno, pues voy a dejar de hablarle a alguien y uno dice, pues le voy a dejar de hablar unas horas, unos días, una semana, ¿no? Pues el Señor hizo un silencio de 400 años, ¿no? Más o menos es desde la última vez que el Señor levantó un profeta y dijo algo al pueblo de Dios. Después de que Malaquías muere y termina sus profecías, entran esos 400 años de silencio que algunos
los conocemos como los intertestamentarios, ¿no? Terminó el Antiguo Testamento y tenía que empezar el Nuevo Testamento con el nacimiento del Mesías prometido, ¿no? Entonces, en estos 400 años, pues, la verdad es que no hay revelación. Hay algunos libros, algunos escritos de la historia del pueblo judío, donde, pues, algunas personas tratan de dar algunas explicaciones e incluso de hablar de la palabra de Dios. En este tiempo también se encuentra el pueblo judío, después de haber sido llevado cautivo a Babilonia y después de muchos años regresan a su tierra. Tienen una muy breve independencia ahí con la rebelión de los macabeos. Tienen ahí, pues, imagínense, ¿no? Es un buen tiempo. De hecho, nuestro país ni siquiera apenas si tenemos 200 años de independencia del Reino de España. Entonces, imagínense, ni siquiera llevamos, más bien llevamos la mitad de aquel silencio que tenía el Señor. ¿Cómo estaba la situación del pueblo de Dios, del pueblo hebreo? Bueno, Zacarías era un sacerdote que, pues de acuerdo a las tradiciones que habían, pues había salido sorteado para que en esa semana, ¿sí? En una semana ahí, él iba a servir en el templo. Y mientras él estaba sirviendo en el templo, viene un ángel del Señor, ¿no? Después de 400 años, viene un ángel del Señor, ¿sí? El ángel Gabriel, ¿no? El mismo que visita a María, bueno, antes visita a Zacarías y le dice, ¿no? Que él iba a tener un hijo y que su hijo iba a ser un profeta con el poder de Elías, ¿no? Pues este Zacarías queda turbado porque, bueno, no era un hombre joven y su esposa tampoco. Dicen algunos que tenían pues alrededor de 50 años estas personas cuando este Zacarías y Elizabeth, su esposa, por cierto, prima de María, ¿no? Cuando le dice esto el ángel, pues él queda así como asombrado y dice, pero ¿cómo va a ser esto, no? ¿Cómo sé que esto es realidad? Y es ahí donde viene el humor del Señor. ¿No? Dice, bueno, para que sepas que va a ser real, vas a quedar mudo hasta que tú, ¿sí? Circuncides a tu hijo. Y tu hijo se va a llamar Juan, ¿no? Entonces pasan estos 9 meses, sucede este gran milagro, esta bendición de que Elizabeth queda embarazada, ¿no? De hecho, poco después de esto viene otra vez el ángel y ahora sí, se presenta a María y María incluso recibe el mensaje del Señor, ella acepta la misión del Señor de llevar en su vientre al Hijo de Dios e incluso el ángel dice, ¿y qué crees? Tienes una prima, ¿sí? Que su hijo va a ir como profeta del Dios Altísimo y la va a visitar, ¿no? Y esta María hace el esfuerzo de ir a visitar a su prima Elizabeth ahí a las regiones montañosas de Jerusalén y la va a visitar y dice que incluso cuando se saludan, este bebé Juan que estaba ahí de 6 meses de gestación salta, ¿no? Al sentir la presencia de su Señor en el vientre de la prima de su mamá, ¿no? Y bueno, ahí un paréntesis para aquellas personas que están tan equivocados y su entendimiento está tan entenebrecido por el pecado y la maldad. Un bebé dentro del vientre de una madre, por muy pequeño que sea, ya es un ser que siente, ¿no? Y ejemplo nos los da el Señor, ¿no? Apenas se había concebido a Jesús en el vientre de María y un bebé de 6 meses de gestación puede sentir su presencia, ¿no? Y bueno, así sucede cuando da a luz Elizabeth a Juan, ¿no? A este bebé y lo van a circuncidar al 8º día como era la costumbre judía y en ese momento se le ponía el nombre, ¿no? Al momento de circuncidar, entonces todo el pueblo le decía, pues ¿cómo le vas a llamar? Acuérdense que el papá estaba mudo, ¿no? Y entonces le preguntaban a la mamá, ¿no? ¿Cómo le vas a poner? Zacarías, ¿verdad? Y la mamá dice, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan.
Y le decían al papá, ¿cómo Juan? Si no hay ningún Juan en tu familia, ¿no? Entonces, pues dice Zacarías, pásenme una tablilla para poner ahí que sí, y ahí puso que sí. Y al momento de que él confiesa que él debe ser llamado Juan, le vuelve la voz y hace esta hermosa porción de la palabra de Dios que acabamos de leer. Y vamos a ver qué es lo que dice este mensaje de Zacarías. El pueblo de Dios estaba inmerso en sus problemas. Eso de que ellos eran un reino, llegaron a ser el reino más poderoso de la tierra, con sus reyes, el rey David y el rey Salomón, pues eran historias antiguas, ¿no? Eso de que ellos habían conquistado la tierra prometida, esa tierra prometida ya estaba ocupada, estaba bajo el dominio y la ocupación romana y de otros pueblos, pues también era un cuento de hadas casi para ellos. Eso de que el Señor había hecho hechos portentosos en el Éxodo, ¿sí? Donde se dividió el Mar Rojo, donde salió agua de la peña, ¿sí? Donde comían pan del cielo, pues eran cosas así, casi algunos pensaban que eran como cuentos. Y estaban inmersos en una oscuridad donde los dominaba un gobierno corrupto, que era el gobierno del Imperio Romano, donde sus costumbres y sus tradiciones judías, pues si bien las llevaban, pero las llevaban como una religión estricta que lo que buscaba no era la misericordia de Dios, sino lo duro de la ley, ¿sí? Y buscaba que la conciencia fuera sometida por el castigo, no por el amor. De hecho, más adelante vamos a ver que nuestro Señor, cuando ve a su pueblo, pues se llena de misericordia, ¿sí? Se llena de misericordia, y es algo que siempre ha pedido el Señor al pueblo, a su pueblo, primeramente al pueblo judío y ahora a su iglesia, es misericordia. De hecho, Él dice, estoy harto de sus sacrificios, de sus lunas nuevas, de sus rituales. Yo quiero que haya misericordia, ¿no? Y bueno, si vemos en esta profecía o en este cántico de Zacarías, del versículo 68 al 75, comienza este profeta Zacarías, este siervo Zacarías, lo primero que hace es una doxología donde alaba al Señor, dice, bendito el Señor Dios de Israel, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y esto es algo profundo, hermanos, que a lo mejor las palabras para nosotros en nuestra cultura o en nuestro contexto no tienen mucho significado, pero para un judío escuchar eso era algo que esperaba escuchar en esos días. ¿Por qué? Cuando la palabra de Dios nos habla de visitado, es de que el Señor ya puso sus ojos en la aflicción de su pueblo. Estas mismas palabras las encontramos ahí en el Éxodo, cuando dice que el Señor visitó a su pueblo y preparó a un Salvador, que fue Moisés, ¿no? Es las mismas palabras se ocupan cuando es liberado el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Son las mismas palabras que hoy al pueblo de Israel se le decía. El Señor nos ha visitado, ¿sí? Nos ha visitado y nos ha redimido. Y redimido quiere decir que alguien ya pagó por nuestro rescate. Entonces, el judío que sabía y entendía que el Señor los había visitado, o sea, que había estado atento al sufrimiento de ellos y que los había redimido, ya estaban, como decir, ya viene el momento de la liberación del Señor, ¿sí? Ya viene el momento de la liberación del Señor, porque ya nos visitó como nos ha visitado antes y porque ya ha dicho que nos va a redimir como nos ha rescatado antes, como lo ha hecho anteriormente. Dios lo va a volver a hacer. Y la verdad es que
Nuestro Redentor, nuestro Dios Redentor, cuando uno piensa, y más el pueblo judío, y a veces incluso nosotros pensamos muy terrenalmente, los judíos esperaban a un Mesías, pero no esperaban al Mesías prometido por Dios, sino esperaban a un político, esperaban a un revolucionario, esperaban a un caudillo, ¿sí? A alguien que se rebelara contra el imperio de Roma, a alguien que, como decía la palabra de Dios, se sentara nuevamente en el trono de David y rigiera con vara de hierro a todas las naciones. El judío que no podía entender lo profundo de las palabras de Dios, eso esperaba. Entonces, cuando escuchaban que venía el Mesías, porque el Señor, buscaban a otro Moisés, a otro caudillo, que ahora hiciera lo mismo que hizo con Egipto, lo hiciera con Roma ahora. Pero no es así. El Señor esta vez, su redención era aún más profunda. El propósito del Redentor en esta ocasión no era el mismo propósito que el Redentor de la ocasión pasada. El propósito del nuevo Redentor está ahí. En el versículo 71 al 75 dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librarnos de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos los días. Este Redentor nos iba a liberar de la esclavitud, pero no de la esclavitud de un régimen, no de la esclavitud de un gobierno, sino de la verdadera esclavitud. El mismo Jesús, cuando hablaba, cuando estuvo caminando entre nosotros y le hablaba a las personas, este mismo Jesús, cuando les predicaba incluso a los más religiosos de su tiempo, y les decían: porque yo vine a darles libertad, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Y la gente y los judíos le decían: oyes, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y el Señor tiene que profundizar, ¿no? Y hoy mismo, si tú vas a las casas o vas a las calles o le compartes de la libertad de Cristo a las personas, dicen: yo no soy esclavo de nadie, por favor. La esclavitud se abolió hace muchos años en nuestro país. Yo no soy esclavo de nadie. Y tenemos que otra vez usar las mismas palabras que el Señor Jesús usó para abrir el entendimiento al hombre. ¿Sí? Dice que el que practica pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Y el único que puede liberarte, darte libertad verdadera y genuina del pecado, es solamente Jesús. Entonces, este Redentor prometido en el Antiguo Testamento y que llegó a principios de nuestra era, este parteaguas de la historia de la humanidad, porque no se puede entender la historia sin Cristo en medio de ella. Y esto no es un tema ni religioso, es un tema porque así es la voluntad de Dios. Creas o no, tú no puedes fechar nada sin tener a Cristo en el centro. Tú tendrás que decir antes de Cristo o después de Cristo. Y hoy, mi amado hermano, y hoy que estamos justamente toda la iglesia buscando, ¿no?, dar testimonio de nuestra conversión, de decir las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, hoy mismo también nosotros como hijos de Dios tenemos que identificar en nuestra vida cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo llegué a conocer a Cristo? ¿Y cómo es mi vida después de Cristo? Si usted no puede identificar estos elementos en su vida personal y en su testimonio,
le invito a conocer al Señor. Porque Él tiene que marcar la diferencia. Tiene que haber un antes y un después. Porque nada es igual después de encontrarse al Señor Jesucristo. Nada puede ser igual. Entonces, el propósito de este Redentor no era liberarles de una esclavitud de gobierno. No era sustituir al gobierno de Roma por el gobierno israelita. No, ese no era el propósito. El propósito de este Redentor, de este Mesías prometido, era liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y eso es lo que hizo Cristo. Y ese era su propósito, darnos libertad de nuestros enemigos. Pero en verdad, el verdadero enemigo de la humanidad y del hombre es el pecado. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Y qué triste si Romanos ahí se hubiera quedado. Qué triste si nada más hubiéramos escuchado a Ezequiel diciéndonos, el alma que pecare ciertamente morirá. Qué triste. Pero ahí viene la redención del Señor. Cuando dice, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Entonces, mis amados hermanos, en realidad importa bajo qué gobierno estemos si nuestro corazón y nuestra vida eterna está segura en Cristo. Que venga Roma, que venga China, que venga el que sea. Mi ciudadanía está en los cielos. Mi esperanza está en el Señor. ¿No? Curiosamente, hay muchos que tenemos que seguir liberando de Roma, ¿no? Hoy mismo, curiosamente, hoy mismo hay muchos que tenemos que liberarlos del yugo de Roma aún. Pero bueno, hermanos, este Redentor que vino a liberarnos de la raíz de todos los problemas de la humanidad llamado pecado, es el Señor, el Mesías prometido. Y este papá que hace esta profecía o este cántico, este sacerdote, sí, da testimonio de esto y es muy curioso porque él está alabando al Señor por la gratitud de su corazón de haber tenido a su hijo Juan, ¿no? Porque este Juan, el mismo Jesús dijo que no hubo ningún profeta más grande que Juan, ¿sí? Porque este Juan iba a empezar a predicar, a preparar el camino del Señor, a preparar el camino del Señor. Y es curioso que esta profecía y esto lo tengamos en el Evangelio de Lucas, ¿sí? El único evangelista, el único evangelio escrito por un no judío, sino por un sirio convertido, por un médico de profesión. Y el libro de Hechos es quien escribió este hermano Lucas, ¿no? Y es curioso porque cuando él empieza a decir todas estas cosas, él recopiló todas las cosas que se había escuchado del Señor y todavía tenía testigos oculares y él las fue escribiendo y las escribe y las plasma aquí. Seguramente tuvo que entrevistar a alguien de la familia de Jesús. Seguramente, no sé si existía todavía o vivía Elizabeth, no, pero Juan seguro no. Pero él tuvo que ir a hacerse de esta información y de escuchar este cántico otra vez, ¿no? Y hoy el Señor nos lo comparte a nosotros, que el propósito de este Redentor no era librarnos de las cosas de este mundo. Y lo quiero decir de esta manera, ¿sí? Muchos se acercan hoy al Señor buscando suplir su necesidad terrenal. Me acuerdo que alguna vez, jugando con los muchachos ahí en Chimalhuacán, esto se me quedó así muy grabado porque sí fue muy impactante para mí. Terminamos de jugar ahí en el Deportivo Herreros, un deportivo precioso, solo hay tierra, ¿no? Pero está precioso porque iba con mis compañeros. Para la gloria de Dios, todos ellos casados,
buenos muchachos. Bueno, uno está aquí, de hecho es el que hace las predicaciones, nuestro hermano. Y me acuerdo que después de eso nos juntamos para echarnos un raspado, no sé, raspado, paleta, no sé, ¿no? Y estos chicos le decían a la señora que vendía las paletas: oiga, señora, usted debería asistir a la iglesia, usted debería conocer al Señor, usted debería, ellos en su ánimo de animarla a conocer y acercarse al Señor. Y la señora así incomodada, y no, sí, tengo unos vecinos que van a una iglesia y no sé qué. Y nos empezó a decir sus necesidades terrenales y nos decía: yo he visto que esos vecinos les han regalado su casa. Yo he visto que a esos vecinos les ha ido bien. Y entonces la señora le dijo a estos niños: si en tu iglesia me regalan una casa y me va bien, entonces asisto. Entonces ya es cuando yo ya intervine, ¿no? Y les dije: no, señora, discúlpeme, pero nosotros ni regalamos casas, mejor váyase a la de su vecina, porque nosotros ni regalamos casa ni nada, nosotros solamente mostramos a Cristo. ¿Cuántas veces la gente se quiere acercar a Jesús? Y le pasaba a Jesús. Iban detrás de él todos los días, ¿cuántos? De menos 5,000, ¿sí? De menos 5,000, y estaba padre porque después de escucharlo y de escuchar cosas padrísimas, imagínense escuchar al Señor, wow, ¿no? Además de escuchar esas cosas padrísimas, pues nada más, ya me nos dio hambre, ahora alimentémonos, ¿no? Y nos daban de comer gratis, ¿no? Hay testimonios, hermanos, que yo he escuchado luego cuando se bautizaban ahí en nuestra iglesia en Chimalhuacán, que decían: no, pues yo llegué aquí porque yo pasé un domingo, y como ahí es muy temprano, ya antes era más temprano, dice, y yo pasaba aquí saliendo de mi trabajo y alguien me decía: oiga, ¿no quiere entrar a echarse un café y un pan? Dice: pues ¿y cuánto cuesta? No, es gratis. Dice: pues yo entraba, ¿no? Y dice que la fe viene del oír la palabra. Entonces, pues ya por el compromiso del pancito y el café, pues se sentaba y escuchaba y se convertía, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Donde hay cristianos hay comida, ¿no? Y si no, nada más una muestra del día de ayer, ¿no? Sí, ya no nos cabían ni los tamales, pero nos echamos el tamal, ¿no? Después de 3 pambazos, no sé qué tantas cosas, no, es una cosa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, muchas personas siguen buscando al Señor, pero con un interés en que se les resuelvan las cosas de este mundo, cuando el Señor tiene un interés más profundo. No, no te quiero asegurar una buena vida o una vida placentera en este mundo, porque no vale la pena. Yo lo que te ofrezco es una vida eterna conmigo. Pero muchas veces menospreciamos eso y nos queremos seguir aferrando, y hay gente que se sigue aferrando a este mundo y no suelta. Ahí está la historia del joven rico. Era una persona buena, querida y alabada por todos los de su pueblo. Pues como no era rico, les daba a todos trabajo, regalos, todo. Pues es a quien no lo quieren. Todo el mundo quiere a los ricos, ¿no? Y más si los ricos te regalan y te dan, pues los quieres más, ¿no? Y este joven rico, y es bien chistoso porque el Señor es maravilloso. Lo primero que le dice a Jesús cuando pasa por ahí, le dice: maestro bueno. Pero él estaba acostumbrado a que la alabanza se la dieran a él. Él esperaba que le dijera a Jesús a él: no, el más bueno de este rumbo eres tú. Pero Jesús lo sorprende y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo el Padre. Y le empieza a decir: bueno, ¿cómo tengo la vida eterna? ¿No? Soberbia, un corazón lleno de soberbia, ¿no? Porque él era bueno, él se sentía bueno.
Le dice, pues haz esto, mira, no matarás. Le empieza a recitar lo que la ley dice. Ay, por favor, Jesús, eso desde mi juventud lo he hecho. Y Jesús dice que lo vio con compasión. Y le dijo, una cosa te falta nada más. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y sígueme. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios. Dice, no puedes servir a dos señores. O amarás a uno y despreciarás a otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Y este joven rico, pues sí era muy bueno. Pero su corazón estaba en las riquezas. Y tuvo la oportunidad de su vida para poder cambiar. Y la despreció. Pero no se pongan, pero no vean feo a los ricos. Déjenme completar otra historia. De un chaparrito. Que se subió en sicómoro. ¿Cómo no? Ese igual era rico, millonario, era un agiotista. Saqueo el chaparrito. ¿No? Este hombre también. ¿Sí? Llegó la multitud. Y este era al contrario. Este lo odiaba a toda su colonia. Era rico, pero lo odiaba a toda su colonia por malo, por agiotista, por engañador, por aprovecharse del pobre. De esos que no existen ya, ¿verdad? Entonces, por eso está en la palabra de Dios, para ver si nos acordamos de uno así, ¿no? Este chaparrito que seguramente cuando pasaba Jesús lo quería ver, le decían, sácate de aquí, chaparrito, ¿no? Y porque no lo dejaban ver, entonces tuvo que subir a un árbol sicómoro. Y hermanos, no hay nada de más ni de menos en la palabra de Dios. El árbol sicómoro, ¿sí? Se le reconoce como el árbol del orgullo, ¿no? Y se sube a ese árbol. Porque en ninguna otra palabra dice de qué raza era el árbol o qué especie. Y aquí sí nos dice sicómoro. Si usted lo busca es porque quiere decir del orgullo, se sube ahí. Y el Señor le dice, bájate, porque voy a tu casa. Y este hombre, al escuchar al Señor, al estar ahí, este rico, al estar ahí, dijo, se levantó, y eso nadie se lo pidió, sino que se levanta y le dice a todos los que le he visto la cara, a todos los que le debo, se los voy a resarcir y le voy a dar otro tanto. ¿Sí? Y ya, ahora sí que ya mi vida ha cambiado, ¿no? Y el mismo Jesús da testimonio, dice, la salvación ha llegado a este lugar. Así que, hermanos, no veamos feo a todos los ricos, sino hay quienes incluso pueden servir al Señor. Entonces, hermanos, el propósito de este Mesías prometido no era liberarnos de un gobierno opresor, no era resolvernos nuestros problemas en esta vida. El propósito de este Redentor, de este Mesías prometido, es darnos una verdadera libertad. Una libertad de la cual solamente es a través de Él. La libertad del pecado. La libertad de morir en el pecado. Al decir, el alma que pecare, esta morirá, o la paga del pecado es la muerte, solo este Mesías pudo pagar el precio por la salvación y así redimirnos de nuestra condición de pecado. Jesús es este Redentor. Jesús es este Redentor. La palabra de Dios dice, y tú niño, hablando de Juan, versículo 76, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en caminos de paz.
Este Mesías iba a liberarnos del yugo del pecado. Hoy hay un despertar, mis amados hermanos, como en el mundo. Yo lo alcanzo a ver un poco. La gente tiene deseos de conocer lo espiritual. Pero debemos trabajar nosotros como iglesia presentando al verdadero, a Jesús. Porque, por ejemplo, escucho y veo mucho algunas cosas que están, por ejemplo, en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria de los libros y de los escritores más importante en Latinoamérica, que esta vez el país invitado fue España, ¿no? Y yo escuché a 3 entrevistas. Una de la autora española más exitosa de España, ¿no? Y dije, a ver, pues, ¿qué están leyendo por allá? ¿No? Y resulta que esta persona es muy exitosa porque escribe acerca de las brujas, ¿no? E incluso ha habido mucho turismo por allá, en esas regiones que ella describe en su libro. Y la gente quiere conocer qué hacían las brujas. Aquí la gente quiere conocer qué hay, ¿no? Ahí. Incluso va a las cuevas y ve ahí los vestigios y siente ahí la presencia de algo, porque están en busca de algo espiritual, ¿no? Otro autor, un francés, lo entrevistaron y él decía, hoy la ciencia se ha reconciliado con Dios. ¿Sí? Hoy, cuando lo entrevistaron, decía, hoy la ciencia se ha reconciliado con Dios. Y la ciencia está aceptando que hay un creador. Porque no puede ser que este universo marche tan bien, tan perfectamente, si no hay un diseñador. ¡Oh! ¡Qué padre! ¿No? Hay un despertar, algo que dice, no, pues es que esto ya no es inexplicable. De hecho, dice, ya los científicos ocupan la palabra milagro para dar explicaciones a algo que no pueden, ¿no? Pero la tercera autora que escuché que iba a hablar, que por cierto esta era mexicana, iba a hablar de la presencia de los ángeles en la vida del hombre. Iba a hablar de esto que llaman los arcángeles y de los ángeles. Y ella está especializada en el arcángel Rafael, que ni siquiera aparece en la Biblia, pero bueno, que está ahí por ahí y que es el de la salud. Y decía, todo es espiritual y si tú te encomiendas a él, puedes sanar. Y decía, Dios mío, ¿no? ¿Cómo es eso? Y sí, y incluso la que lo entrevistaba dice, no, dinos, ¿cómo te seguimos? Dinos, queremos saber más de, no, es que ya, dice, ¿vas a estar tú en la fil? Sí, voy a estar ahí. Dinos si podemos conseguir entradas. Dice, ya está agotado todo. La gente tiene ganas de escuchar. Es el momento, mis amados hermanos, de hablar de la verdad de Jesús. Es el momento de mostrar la luz a este mundo. Es el momento de hablar del perdón de pecados. Es el momento de hablar de que solo en Cristo hay libertad. Solo Cristo puede satisfacer el corazón del hombre. Eso que ha buscado en la inmensidad del universo, en las profundidades del mar, en las cumbres más altas, eso que impulsa al hombre a ir en busca de algo, solo Jesús se lo puede dar. Solo Jesús Redentor. Y es lo que tenemos que anunciar. Hoy el mundo lo quiera o no. La Navidad es Jesús, porque Él es la luz. Y hoy todo el mundo se viste de luces. No lo entiende. ¿Por qué? No lo entiende. Si usted lee sus
series, cualquiera, la de la más cara a la más barata va a decir Made in China. Bueno, hasta esos que no creen. Con sus luces anuncian la luz verdadera, la luz de Jesús. Este Redentor no vino a darnos cosas de este mundo. El mismo Judas esperaba ser el nuevo ministro de Hacienda en el imperio de Jesús. Por eso lo traiciona. Yo no sé cuántos hemos esperado cosas del Señor y porque no nos las cumple, lo hemos traicionado incluso. No somos muy distintos a Judas. Hay que reflexionar que Jesús viene a darnos luz, la luz verdadera. Él mismo declara en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Zacarías nos dice que este Salvador vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies en caminos de paz. De esa paz que solamente el Señor puede dar. Una paz permanente, una paz duradera, una paz que aún en medio del problema más complicado, aún en sombra de muerte, puedes descansar con paz. Puede estar tu corazón tranquilo y solamente eso sucede en la vida de aquel que ha decidido entregar su vida al Señor. La pregunta para nosotros, y es para concluir, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque quiero decirles algo, y hoy lo explicaba un poco en la clase al dar mi testimonio de conversión. Muchas veces, como ya hemos caminado tanto tiempo con el Señor, pues a veces olvidamos ese primer amor, olvidamos esa alegría y esa pasión con la que iniciamos cuando conocimos al Señor. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a sus bendiciones o ya hemos dado por sentado que Él está ahí. Y a veces en el afán de servirle nos ocupamos en tantas cosas, ¿no? En todos nuestros afanes de la vida, que dejamos a Dios, no en el primer lugar, sino a lo mejor ojalá en el segundo, pero a veces está en el tercero, cuarto, quinto. Hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está? Porque el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, porque Él quiere tener una relación íntima, personal contigo, pero una relación basada en el amor, no basada en los ritos, no basada en el miedo, no basada basada en el amor. Y como el amor de Dios es incondicional, a veces abusamos. Como el amor de Dios es incondicional, a veces abusamos. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Hoy es un tiempo. Hoy es un tiempo para pensar y decir, ¿cómo está el Señor? ¿Cuántas veces he profundizado en leer y he disfrutado de la presencia de Dios al escuchar su voz a través de la palabra, al escuchar su voz tal vez en un canto, al escuchar su voz, al detenerme en esta vorágine vida que vivimos, que no tenemos tiempo para nada? Pues debemos tener tiempo para el Señor. Luego, los que a veces decimos que somos personas muy ocupadas, pues sí somos personas muy ocupadas, pero a veces nuestras ocupaciones no son tan importantes, o no deberían ser tan importantes como ocuparnos de tener una relación personal con el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hoy Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos, de pedir perdón por nuestros pecados. ¿Hace cuánto que no le ha confesado a usted sus pecados? Pero no decirlo como Señor, perdona mis pecados, y ya no es un rezo, sino ¿cuántas veces no le ha dicho Señor, te pido perdón por esto, y ponerle su nombre?
porque lo hice deliberadamente sabiendo que no te agrada, o porque lo estoy haciendo, pero te pido perdón y me arrepiento. Hoy es el momento de hacerlo. Él está con sus brazos abiertos esperándonos, porque Él no es un Dios que está buscando a ver qué hijo se porta mal y para darle un garrotazo. Eso no es así. Eso no es así. Dice que el Señor, que Él tiene planes de bien y no de mal. Él quiere bendecirnos. Él quiere tener una relación basada en el amor, para que camines en luz y no en tinieblas. ¿Cuántas veces dudas en tomar decisiones? Si dudas es porque hay un poco de, o está bajita la luz. Ay, no puedo ver bien y no puedo decidir correctamente. Que la luz de su palabra alumbre en nuestras decisiones. Y sobre todo, mi hermano, para tener esperanza y no estar angustiados. Para tener confianza en el Señor. Para tener esperanza. Nuestra esperanza está en nuestro Redentor, el Mesías prometido, que nació un día en esta tierra, cumplió su propósito, vivió como hombre, predicó las buenas nuevas del Señor, fue muerto, fue crucificado para perdonar nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida eterna. Y para que tú y yo podamos tener paz. Y sobre todo, para poder volver a caminar con Dios, reconciliado con Él. Eso es lo que anuncia la Navidad, hermanos. Por eso la celebramos. Por eso es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de paz y es un tiempo de decir, Señor, perdóname. Y lo más importante es que nació Jesús, pero aún más importante es que haya nacido en tu corazón, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor buen Padre, te damos tantas gracias por la bendición que nos das